Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, bueno, usamos todos los días, pero que rara vez nos paramos a pensar qué es en realidad. ¿El dinero? Mm, ¿Qué es? ¿De dónde sale su valor? Vamos a explorar un poco su naturaleza y cómo ha moldeado la historia humana, para bien y, a veces, para mal. Para este análisis nos vamos a sumergir en las ideas de un libro, El patrón Bitcoin, de Seyfried and Amos. Y a ver, es súper importante aclarar algo desde ya. Adelante. Por ahora, el tema no son las criptomonedas. Para nada. La misión de hoy es ir a lo fundamental, A las bases. a las bases. Usar los cimientos que plantea el libro para entender qué es el dinero, qué propiedades hacen que funcionen y, bueno, cuáles lo condenan al fracaso. Exacto. Es como si fuéramos, no sé, arqueólogas del dinero. Me gusta esa analogía. Vamos a desenterrar por qué algunas formas, como el oro, duraron milenios, mientras otras simplemente desaparecieron. Y a ver qué lecciones podemos sacar de ahí. Ok, vamos a desglosar esto. Dale. Empecemos por lo más básico. ¿Para qué sirve el dinero? El libro lo define por su función principal, ser un instrumento de cambio. No es algo que se consume, como una fruta, ni algo que produce, como un tractor. Su único fin es tenerlo para poder cambiarlo por otra cosa después. Pero para ser un buen instrumento de cambio, necesita otra cosa que es crucial, ser una buena reserva de valor. Ok, Y aquí el análisis introduce un concepto que llama la trampa del dinero fácil. suena interesante. ¿Cómo funciona? La lógica es la siguiente. Cualquier cosa que la gente empiece a usar para guardar valor, naturalmente va a ver su demanda aumentar. La gente lo va a querer acumular. Tiene sentido. Si creo que algo va a valer más mañana, pues lo guardo hoy. Exacto. Pero, ¿qué pasa si ese algo se puede producir muy fácil y en grandes cantidades? Me imagino que la oferta se dispara. Se dispara para satisfacer esa nueva demanda, y al inundar el mercado, su valor se desploma. Y destruye la riqueza de todos los que confiaron en él. Ahí está. Es una trampa, una paradoja. O sea, lo que hace que algo sea conveniente para usar como dinero en el corto plazo, Ujú, que sea fácil de conseguir, ujú. es justo lo que lo condena a fracasar como reserva de valor a largo plazo. Dicen el clavo. La tentación de producirlo barato es demasiado grande. El libro da varios ejemplos históricos, como las conchas marinas. Ah, sí. Funcionaron un tiempo, en ciertas culturas, pero en cuanto la tecnología permitió a los europeos traerlas en barco por toneladas, Su valor se evaporó. se evaporó. Dejaron de ser difíciles de conseguir y, por lo tanto, dejaron de ser un dinero útil. Es totalmente contraintuitivo. Para que algo funcione bien como dinero, tiene que ser difícil y de hecho costoso de producir. Esa dificultad es su mayor fortaleza. Y para ilustrar cómo puede funcionar el dinero, a veces de formas que ni nos imaginamos, el libro cuenta una historia fascinante. Las piedras Rai de la isla de Yap. Ah, la historia de las piedras. Es genial. Aquí es donde se pone realmente interesante. Eran unos discos de piedra caliza gigantes, algunos del tamaño de un coche. Y las traían de otra isla, ¿no? Exacto, de una isla a 400 kilómetros de distancia, en canoas. Una locura de proeza. Bueno, me imagino que no andaban con esas piedras en el bolsillo para ir al mercado. Para nada. Muchas eran tan pesadas que una vez que llegaban a la isla, no se movían nunca más. Espera, pero si no se mueven, ¿cómo se usaban como dinero? Ahí está lo increíble. No se movían. El libro explica que la propiedad era un acuerdo social. ¿Cómo un acuerdo? Sí, toda la tribu mantenía una especie de registro contable mental. Un ledger compartido y público. O sea, en la memoria de todos. Exacto. Si alguien quería pagar, simplemente anunciaba frente a todos, mi pedazo de la piedra gigante que está ahí ahora le pertenece a tal persona. Y todos actualizaban ese registro en su cabeza. Es increíble, básicamente una base de datos descentralizada en sus mentes, Totalmente. Lo importante no era tener la piedra físicamente. sino el consenso social sobre quién era el dueño. Justo. Y ese ejemplo, que parece súper primitivo, resalta un principio clave para entender cualquier dinero: la importancia de un registro de propiedad que sea compartido y, sobre todo, difícil de alterar. Claro. Y esto nos lleva a un concepto más técnico, pero central en el libro para medir la solidez de un dinero: el ratio existencias-flujo, o stock to flow.
Ok, suena complicado, pero a ver, vamos a desglosarlo. ¿Cómo funciona? En realidad el cálculo es sencillo. Divides las reservas que ya existen de un bien, el stock, por su producción anual, el flow. Entiendo la fórmula. El número que te da te dice cuántos años se necesitarían al ritmo de producción actual para duplicar todo lo que existe de ese bien. Ya veo. Pero, ¿por qué ese número es tan decisivo? ¿Es por la psicología de que a nadie le gusta que sus ahorros de repente valgan menos? Exactamente esa es la psicología. Es un ancla de confianza. Un ratio alto es como una promesa matemática de que el valor que guardas hoy no se va a diluir mañana. Es como una represa gigante. A ver, explícate. Aunque el río que la alimenta, el flujo, aumente un poco, el nivel general del agua, las existencias, casi no se mueve. Esa es una analogía perfecta. Perfecta. El libro lo ilustra con datos. El oro tiene un ratio inmenso, de más de 60. 60 años para duplicar las reservas. Sí. O sea, todo lo que se extrae en un año es menos del 2% de todo el oro que ya existe. La plata, en cambio, tiene un ratio de 10, más o menos. Mucho más bajo. Y materias primas como el cobre o el petróleo, un ratio menor a 1, porque casi todo lo que se produce se consume. Claro. Si mañana se duplica la demanda de cobre, las mineras pueden aumentar la producción, inundar el mercado y el precio, ¡puf!, se desploma. Exacto. Con el oro, eso es físicamente imposible. Su producción es súper inelástica. Y para quien piense que esto es pura teoría, el libro narra la historia de los hermanos Hunt en los años 70. ¿Qué intentaron hacer? Intentaron acaparar el mercado de la plata. Compraron cantidades masivas, hicieron que el precio se fuera a las nubes. Creían que podían arrinconar al mercado. Pero algo les falló en el cálculo. Subestimaron una cosa. La plata, comparada con el oro, es dinero relativamente fácil. Su ratio es mucho menor. Ah. A medida que el precio subía, la gente empezó a fundir la vajilla de la abuela, los cubiertos, las joyas. Los mineros reabrieron minas que no eran rentables. El mercado los inundó de oferta. Literalmente. El precio se derrumbó y perdieron más de $1.000 millones. Fue una de las lecciones más caras de la historia financiera. Una lección de $1.000 millones sobre por qué el mercado siempre prefirió el oro. Su solidez era una defensa natural. Pero eso me lleva a otra pregunta. A ver. Ahí la historia cambia por completo, ¿no? Cambia radicalmente. Y el libro usa el ejemplo del Imperio Romano como el caso de estudio perfecto de lo que sucede. Cuéntame. En su apogeo, Roma usaba el aureo, una moneda de oro muy sólida. Y según el autor, eso permitió crear el mercado más próspero que el mundo había conocido hasta entonces. Hasta que llegó Nerón. Me suena a que aquí empiezan los problemas. Aquí empieza el fin. Para financiar sus gastos, Nerón tuvo una idea. Empezó a recortar, sutilmente, el contenido de oro y plata de las monedas. La versión antigua de encender la impresora de billetes. Exactamente. Así, con la misma cantidad de metal, acuñaba más monedas. Y los emperadores que le siguieron, pues, perfeccionaron la técnica. Y eso me imagino que desató un ciclo destructivo. Totalmente. La devaluación constante generó una inflación galopante. Para combatirla, impusieron controles de precios. Que nunca funcionan. Y solo empeoró las cosas. A los agricultores y artesanos ya no les salía cuenta producir para vender a esos precios artificiales. Así que dejaron de hacerlo. ¿Y el comercio se paralizó? Se derrumbó. La red económica del imperio se desintegró. La gente huía de las ciudades para volver al campo, a la subsistencia. ¡Wow! Si conectamos dos puntos, la tesis del libro es que la destrucción de la moneda, sólida, fue un factor clave, si no el principal, en la caída de Roma. Y en el surgimiento del feudalismo. Exacto. Pasaron de una economía globalizada y vibrante a una de pequeños feudos aislados. Y todo empieza con la degradación del dinero. ¿Sí? El libro argumenta que, siglos después, el renacimiento en ciudades como Florencia fue, en gran parte, un renacer del dinero sólido, del florín de oro que permitió volver a comerciar y a ahorrar. Y ese renacimiento monetario, según este análisis, culmina en el siglo XIX con el patrón oro. La era dorada del capitalismo, dicen algunos. El autor argumenta que no es coincidencia que la revolución industrial y la explosión de inventos de esa era ocurrieran justo bajo ese sistema. ¿Cuál es la conexión directa que plantea? Él lo presenta como causa y efecto. Con un dinero sólido, que mantenía su valor, la gente podía pensar en proyectos a 20, 30, 50 años. Proyectos a muy largo plazo. Claro, podían financiar ferrocarriles, construir sistemas de saneamiento, tender cables bajo el océano,
cosas impensables si tu dinero pierde el 10% de su valor cada año. Esa estabilidad, argumenta, fue el combustible de esa era. Pero ese sistema se abandona en el siglo XX. ¿Qué pasó? La Primera Guerra Mundial. El autor la identifica como el catalizador. ¿Por qué? Para los gobiernos el patrón oro era una camisa de fuerza. No podían financiar una guerra de esa escala si tenían que respaldar cada billete con oro real. Así que, ¿Lo suspendieron? uno por uno lo suspendieron y empezaron a financiar la guerra con la imprenta. Y de ese caos monetario llegamos a la Gran Depresión. La historia que nos cuentan siempre es que fue un fallo del capitalismo salvaje. Pero el libro ofrece una perspectiva muy diferente. A ver. Y es importante presentar su tesis de forma imparcial. Él sostiene que la causa real no fue el libre mercado, sino la política monetaria inflacionaria de la Reserva Federal de Estados Unidos en los locos años 20. O sea, la culpa fue del Banco Central. Según su argumento, sí. Dice que para ayudar a Gran Bretaña, la Fed devaluó artificialmente el dólar, creando una burbuja de crédito masiva y un auge insostenible. ¿Y también desafía la imagen de los presidentes de la época? Correcto. Contrario a la creencia popular de que Hoover no hizo nada, el libro argumenta que fue muy intervencionista, subiendo impuestos y gasto, y que eso agravó la crisis. ¿Y Roosevelt? Roosevelt fue más lejos. En 1933 prohibió por decreto que los ciudadanos tuvieran oro, y de la noche a la mañana devaluó el dólar un 41%. Todo este recorrido histórico nos lleva a un concepto final que quizás es el más profundo del libro porque conecta el dinero con nuestra propia psicología. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro comportamiento? El autor introduce la idea de la preferencia temporal. La preferencia temporal es en esencia la balanza que tenemos en la cabeza para sopesar el presente contra el futuro. Ok. Una preferencia temporal alta significa que valoramos muchísimo el presente y muy poco el futuro. Eso nos lleva al consumo, a la gratificación instantánea, a la deuda. Mientras que una preferencia temporal baja significa que valoramos mucho el futuro. Nos lleva a posponer la gratificación, a ahorrar, a invertir. Es la decisión de estudiar para un examen en lugar de salir o de ahorrar en lugar de comprarse el último móvil. Exacto. Para hacerlo más tangible, el libro usa una analogía brillante, la del pescador. Me encantan las analogías. Imagina a dos personas, Harry y Linda. Harry tiene una alta preferencia temporal. Cada día pasa 8 horas pescando con las manos. Captura 2 peces, lo justo para comer y se va. Vive el momento. Totalmente. Linda, en cambio, tiene una baja preferencia temporal. Decide sacrificar un poco el presente. Solo pesca 4 horas y captura un pez. Pasa un poco de hambre. ¿Y qué hace con el resto del tiempo? Las otras 4 horas las dedica a construir una caña de pescar. Durante una semana come menos que Harry, pero al final tiene una herramienta, un bien de capital. Y con esa caña su productividad explota. Se multiplica. Ahora, con su caña, puede pescar 10 peces en solo 2 horas. Y la historia se proyecta. Los descendientes de Linda, que siguen invirtiendo en barcos y redes, acaban siendo dueños de flotas pesqueras. ¿Y los de Harry? Siguen pescando con las manos. Del progreso humano. El sacrificio en el presente para acumular capital y tener un futuro mejor. Y el punto crucial que plantea el libro es este. El tipo de dinero que usa una sociedad influye directamente en la preferencia temporal de todos. ¿Cómo funciona esa conexión? Es bastante directo. Un dinero sólido como el oro, que conserva o incluso aumenta su valor con el tiempo, incentiva el ahorro. Claro, ¿para qué gastarlo hoy si en 5 años te comprará lo mismo o más? Exacto. Fomenta una baja preferencia temporal en toda la sociedad. Incentiva a construir cañas de pescar. El libro atribuye a esto no solo las innovaciones del siglo XIX, sino incluso obras de arte que requerían décadas, como las catedrales o las pinturas de Miguel Ángel. Obras que solo nacen en una cultura que valora enormemente el futuro. Y el dinero débil. Por el contrario, un dinero débil que se deprecia por la inflación castiga el ahorro y recompensa el consumo inmediato. Mejor gastarlo ahora. O incluso endeudarse para gastar hoy el dinero del futuro, porque la deuda también se va a devaluar. Fomenta una alta preferencia temporal. Y el autor conecta esta idea con muchísimas tendencias sociales de hoy.
la caída de las tasas de ahorro, el aumento de la deuda personal y estatal, la cultura del consumismo. Sí, su argumento es que este cambio en el dinero es una causa raíz. El libro presenta un dato revelador. La tasa de ahorro media de las 7 economías más avanzadas cayó del 12.66% en 1970 Que era altísima. a solo el 3.39% en 2015. Una caída brutal. Y el único país que mantuvo tasas altas por más tiempo fue Suiza, que también fue el último en cortar su vínculo con el oro. En resumen, esta exploración nos revela que el dinero no es solo una ficha. Es una tecnología social, como el sistema operativo de una civilización. Y su solidez, su dificultad para ser producido, impacta directamente en cómo una sociedad entera se orienta hacia el futuro o se queda atrapada en el presente. Esa es la idea central. El libro nos deja con esta imagen. El dinero sólido te empuja a pensar a futuro, a ahorrar, a construir. Y el dinero débil, El dinero débil te obliga a pensar en hoy, a consumir, a endeudarte. Y esa diferencia, según el autor, puede explicar de todo, desde por qué caen los imperios hasta el tipo de arte que producimos. El libro nos deja con una pregunta importante, casi existencial. Si la naturaleza del dinero que usamos influye tan profundamente en nuestra capacidad para planificar el futuro, desde construir maravillas arquitectónicas hasta formar familias estables, ¿qué tipo de futuro estamos construyendo con el sistema monetario que tenemos hoy? Felicidades. Llegaste a la parte más importante del libro. Antes de seguir con la siguiente lección, te pido solo un segundo. Si este contenido te aporta valor, dale like para que YouTube lo recomiende. Y si quieres más resúmenes y claves de sabiduría financiera, suscríbete y activa la campanita. Es gratis y nos impulsa a seguir creando valor. Ahora sí, continuamos con el resumen. Y una vez que hemos entendido cómo el tipo de dinero afecta la preferencia temporal de una sociedad, su horizonte de planificación, entramos en una idea que es francamente alucinante. Que el dinero no es solo un medio de cambio, sino el sistema nervioso central de la economía. es una de las ideas más potentes de la escuela austríaca, popularizada por Hayek. Él decía que el problema fundamental de la economía no es cómo asignar recursos, sino cómo usar el conocimiento que está disperso entre millones de personas, y que nadie, absolutamente nadie, posee en su totalidad. Ningún planificador central puede saberlo todo. Imposible. Y ahí es donde entran los precios. El libro usa un ejemplo que lo deja clarísimo. Imagina que hay un terremoto en Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo. De la noche a la mañana, el precio global del cobre sube un 6.2%. ¿Qué significa esa cifra? Y lo increíble es que esa simple cifra, ese 6.2%, lo comunica todo sin que nadie tenga que emitir una orden. Es un sistema de información global, instantáneo y sin director. O sea, el fabricante de cables en Malasia no necesita saber nada de geología chilena ni de logística. Para nada. Solo ve que el cobre es más caro. Su incentivo inmediato es buscar alternativas, usar menos, posponer un proyecto. Mientras que una minera en Australia ve el mismo precio y piensa, es momento de invertir para extraer más. Exacto. Ese único número coordina las acciones de millones de personas de forma espontánea para adaptarse a la nueva realidad de la escasez. Es como una forma de computación distribuida que funciona a escala planetaria. Entonces, si los precios son esa red de información vital, ¿qué pasa cuando la pagas? Supongo que esa es la crítica central que el libro hace al socialismo, ¿no? La imposibilidad de calcular. Precisamente. Es el argumento que formuló Ludwig von Mises en los años 20. Si no existe la propiedad privada de los medios de producción, las fábricas, las minas, la maquinaria, no puede haber un mercado para ellos. Y si no hay mercado, no hay precios. No hay precios reales para esos bienes de capital. Pero a ver, ¿por qué es tan catastrófico? Porque la planificación se vuelve ciega. O sea, imagina que eres la planificadora central. Tienes una tonelada de acero. ¿La usas para construir un coche o para fabricar un kilómetro de vía de tren? No tendría idea de qué es más urgente o valioso para la sociedad. En una economía de mercado, la decisión se basa en el cálculo de pérdidas y ganancias. Ves los precios y sabes qué demanda la gente. Sin precios, no tienes esa información. Es una decisión a ciegas. Es una conjetura. Es una conjetura. Y cuando escalas eso a una economía entera, con millones de bienes de capital, la mala asignación de recursos es inevitable y masiva.
Llevas al empobrecimiento no por malas intenciones, sino por falta de información. De acuerdo. Hasta aquí la crítica al socialismo es teórica, casi histórica. Pero aquí el autor hace una conexión que es, como mínimo, provocadora. Argumenta que, aunque no vivamos en un sistema socialista, el mercado más importante de todos, el mercado de capitales, sí está planificado centralmente. Suena fuerte, ¿sí? Pero el argumento es bastante directo. A ver, el precio más importante en una economía capitalista es el precio del tiempo y del riesgo, que se manifiesta en el tipo de interés. Es la señal que coordina el ahorro y la inversión. Exacto. Y ese precio no flota libremente. Para nada. Lo fija un comité de planificación central. El Banco Central, en un mercado libre, el tipo de interés surgiría de la interacción entre la oferta de ahorro real de la gente y la demanda de préstamos por parte de los empresarios. Reflejaría nuestra preferencia temporal colectiva. Pero en nuestro sistema, los bancos centrales lo bajan artificialmente para estimular la economía. Y según el libro, esa es la raíz de los ciclos de auge y crisis que damos por sentados. Es la teoría austríaca del ciclo económico en esencia. Un tipo de interés artificialmente bajo es una señal falsa. Es como una mentira que se le cuenta a toda la economía. Engaña a los empresarios. Los engaña, les hace creer que la sociedad ha ahorrado más de lo que realmente ha ahorrado y que por tanto está lista para cometer grandes proyectos a largo plazo. Un momento, para entenderlo bien. Sería como si un constructor viera carteles de crédito fácil por todas partes y empezara a construir un rascacielos de lujo. Sí, justo. Sí, solo para darse cuenta, a mitad de camino, de que en realidad nadie en la ciudad tiene el dinero para comprar los apartamentos. Es una analogía perfecta. El constructor inicia un proyecto que no se corresponde con los recursos reales disponibles. Eso es el boom, una euforia de inversión en proyectos que no son sostenibles. Se contrata gente, se compran materiales, parece que todo va increíblemente bien. Pero está construido sobre una base falsa. Tarde o temprano, la realidad se impone. Y esa es la crisis. Los proyectos resultan no ser rentables. El rascacielos se queda a medio construir, hay una liquidación masiva de esas malas inversiones. Eso es la recesión. Entonces, desde esta perspectiva, la recesión no es la enfermedad. Es la cura. Es el doloroso pero necesario proceso de reasignar los recursos que se malgastaron durante el boom artificial. El libro es muy crítico con la idea keynesiana de que los ciclos son un fallo del mercado causado por espíritus animales o pánicos irracionales. La causa, argumenta, es la manipulación inicial del dinero. Entonces, si manipular el dinero genera estas distorsiones económicas, me imagino que el libro también explora las consecuencias sociales. ¿Qué significa este poder sobre la oferta monetaria para la relación entre el individuo y el Estado? Pues significa un cambio fundamental en el equilibrio de poder. Antes de la era del dinero fiduciario, si un rey quería financiar una guerra, su única opción era subir los impuestos. Y eso tiene un límite político muy claro. La gente se rebela. La historia está llena de revueltas por impuestos. Exacto. Pero con un banco central y la capacidad de imprimir dinero, ese límite desaparece. El gobierno puede financiar sus gastos no a través de impuestos directos, sino a través de la inflación. Que es un impuesto oculto, silencioso. Es un impuesto sigiloso que erosiona el poder adquisitivo de todos. El libro argumenta que no es casualidad que el siglo XX, el siglo del dinero fiduciario, fuera también el siglo del Estado total, las guerras mundiales y la expansión gubernamental a cada rincón de la vida. Se eliminó el freno financiero al poder estatal. El libro menciona un concepto brillante de John Kenneth Galbraith, el BESL, la idea de esta riqueza fantasma que se crea en los buenos tiempos. Sí, ese dinero que alguien cree que tiene, pero que en realidad ya ha sido robado o malgastado. ¿Y cómo conecta eso con nuestro sistema monetario? Lo que hace el dinero fiduciario, según el texto, es institucionalizar el BESL a gran escala. El crédito barato constante permite que sobrevivan empresas y sectores enteros que no serían viables en un mercado libre. Las famosas empresas zombies. Las empresas zombies, exacto. Empresas que en realidad están en quiebra, pero que se mantienen a flote gracias a préstamos casi gratuitos. Drenan capital, talento y recursos de las partes productivas de la economía. Y el libro señala al sector financiero como el principal ejemplo, ¿no? Como el principal ejemplo de un BESL institucionalizado, un sector que crece desproporcionadamente gracias a su proximidad a la fuente de creación de dinero y, bueno, a los rescates gubernamentales. Entiendo la lógica económica, pero aquí el libro da otro salto enorme.
y culpa el dinero fiduciario por la degradación del arte. Eso suena un poco exagerado. ¿Cómo justifica esa conexión? Parece un salto, ¿sí? Pero el argumento se centra de nuevo en la preferencia temporal. A ver, un mecenas en el Renacimiento, como un papa o un banquero, operaba con un dinero sólido, el oro. Su horizonte temporal era larguísimo. Claro, financiaba una obra para que durara siglos, para la eternidad. Buscaba la trascendencia. Y el artista, como Miguel Ángel, dedicaba años de su vida a una sola obra, sabiendo que su valor perduraría. Ahora, ¿quién es el mayor mecenas del arte hoy? Agencias gubernamentales, fundaciones. Exacto. Y operan con dinero fiduciario. Sus horizontes son cortos, dictados por ciclos presupuestarios u objetivos políticos. El incentivo, según el libro, ya no es financiar la belleza duradera, sino lo novedoso, lo provocador, lo que genera titulares. La degradación del dinero fomenta una cultura del ahora, del consumo inmediato y lo efímero. Vale, después de este panorama tan sombrío del sistema actual, el libro finalmente pivota hacia su propuesta de solución, Bitcoin, y empieza por el problema técnico fundamental que supuestamente resolvió, el problema del doble gasto. Antes de la filosofía, ¿qué es exactamente eso? Es el problema inherente a cualquier cosa digital. Si yo te envío un archivo, una foto, no te envío el original, te envío una copia. Yo sigo teniendo el original. Lo cual, con el dinero, sería un desastre. Un desastre total. El doble gasto es el riesgo de que yo pueda enviar la misma unidad de dinero digital a dos personas a la vez, creando dinero de la nada. Y hasta ahora, la solución era tener un intermediario. Un banco, Visa, PayPal. Correcto. Un intermediario centralizado de confianza que lleva un registro para asegurarse de que nadie haga trampa. Pero eso crea sus propios problemas. Costos, censura, exclusión financiera, un punto único de fallo. Y aquí es donde entra Bitcoin, resolviéndolo sin necesidad de ese intermediario. El libro usa una analogía increíble para explicar cómo. Las piedras Rai de la isla de Yap. Es una analogía perfecta. Esas piedras eran discos de piedra caliza gigantes, algunos de más de 3 metros. Eran demasiado grandes para moverlas. Entonces, ¿cómo pagaban con algo que no se podía mover? Pues simplemente lo anunciaban verbalmente a toda la tribu. Mi piedra ahora pertenece a fulano. Ah, claro. El registro de propiedad no estaba en un banco, estaba en la memoria colectiva de toda la comunidad. Exactamente. Todos eran testigos y validadores. La blockchain de Bitcoin es esa memoria colectiva, pero a escala global y digital. Es un libro de contabilidad público y distribuido que todos en la red pueden ver y verificar. Un consenso distribuido que impide hacer trampas. Justo. Pregunta clave es, ¿para qué sirve? Si no es para comprar café, como se decía al principio, ¿cuál es su verdadero caso de uso según el libro? Su principal valor, argumenta el texto, no es ser una red de pagos para el día a día, sino una reserva de valor soberana y una red de liquidación final. Es más comparable al oro o a las transferencias de alto valor entre bancos centrales que a Visa, ¿Qué significa soberana en este contexto? que está fuera del control de cualquier gobierno o entidad. Sus reglas, especialmente su política de emisión de solo 21 millones de unidades, no pueden ser cambiadas por nadie. Es un activo monetario con una escasez predecible y absoluta. O sea, ¿una alternativa al sistema fiduciario? Exacto. El libro lo ve como la materialización de la idea de Hayek de desnacionalizar el dinero. De acuerdo, pero enfrentemos las críticas, porque son muchas y muy conocidas. La primera que siempre surge es el consumo de energía. Los titulares lo pintan como una catástrofe medioambiental. La contraargumentación del libro tiene dos partes. Primero, afirma que no se puede juzgar el costo de algo sin considerar el valor de lo que se obtiene. Ese gasto energético, la prueba de trabajo, es lo que asegura la red. Es el precio de la seguridad y la inmutabilidad. Es el precio de tener, por primera vez, un sistema monetario digital descentralizado y resistente a la censura. Y la segunda parte del argumento Es comparar costos. es comparar cuál es el costo total del sistema actual. Y no hablamos solo de la energía, de los bancos y los servidores. El libro argumenta que hay que incluir el costo del gigantesco aparato político, burocrático y, en última instancia, militar, que se necesita para mantener el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Visto así, el costo de Bitcoin podría parecer una ganga. Vale, segunda gran objeción. La oferta fija de 21 millones.
Cualquier economista tradicional diría que eso es una locura, que provocará una deflación perjudicial. Aquí el libro invierte completamente la narrativa. Nos han enseñado a tenerle pánico a la deflación. Pero, a ver, piensa en la tecnología. Tu teléfono, tu televisor, cada año son mejores y más baratos. Eso es una deflación de precios, y a nadie le parece mal. Al contrario. Es el resultado natural de las ganancias de productividad. El argumento es que lo mismo debería ocurrir con todo lo demás en una economía sana con dinero sólido. Si la productividad aumenta, los precios deberían bajar un poco. Eso significa que tu dinero ganaría poder adquisitivo cada año. Recompensaría el ahorro. Recompensaría el ahorro. La fobia a la deflación, según el libro, es una justificación para que los gobiernos puedan seguir imprimiendo dinero y financiándose a través de la inflación. Y la última crítica clásica es para criminales. El anonimato, su uso para fines ilícitos. El libro reconoce que cualquier herramienta que ofrece libertad puede ser usada para fines negativos. El efectivo, Internet, todos son usados por criminales. Pero la pregunta es sobre el balance. El balance entre el mal uso y el bien que puede generar. Justo. Y el libro argumenta que el valor de la privacidad financiera y la resistencia a la censura para miles de millones de personas que viven bajo regímenes autoritarios o con sistemas financieros inestables, supera con creces el costo de su posible mal uso, que además, según los datos, es un porcentaje muy pequeño de las transacciones. Así que, al final del recorrido, el libro no presenta a Bitcoin como una simple innovación tecnológica, sino como algo mucho más profundo, una innovación monetaria y social. Es la reintroducción del concepto de dinero sólido en la era digital. Es, en esencia, la separación del dinero y el Estado. Y esto nos deja con una pregunta realmente provocadora para reflexionar. A lo largo de toda la historia, el control sobre el dinero ha sido una de las herramientas de poder más fundamentales del Estado-nación. Si en el futuro una porción significativa de la economía global se moviera hacia un sistema monetario que ningún Estado puede controlar, que no puede imprimir o confiscar fácilmente, ¿qué forma tomarían los gobiernos y cómo se financiarían?